Son las muñecas más famosas de todos los tiempos. Tal vez usted tuvo una en su infancia, tal vez siempre quiso tenerla, tal vez nunca la tuvo y no le importó, pero conoce su nombre, las Barbie. Y en este podcast de los audios de Cruz Escribiente no vamos a hablar de la película de Barbie que está de moda, que la está rompiendo en taquilla. No vamos a hablar de ella. Vamos a hablar de aspectos oscuros, perversos, retorcidos de la historia de esta muñeca. Les vamos a contar cómo un criminal serial, un terrible homicida llamado BTK, utilizó una de estas muñecas para enviarle un mensaje a la policía. Les contaré también cómo Barbie está inspirada en una tira cómica erótica alemana de hace más de 80 años. De allí salió, de allí surgió. Y también les voy a contar la historia de uno de los creadores de Barbie, un ingeniero militar experto en hacer bombas para la guerra, que diseñó las famosas rodillas flexibles que hicieron popular este juguete alrededor del mundo. Este señor, además, construyó con las ganancias de las Barbie un castillo gigantesco, un castillo de piedra en los Estados Unidos, en donde se dice diseñó oscuras mazmorras en donde desataba sus más oscuros placeres. Eso y mucho más en este podcast de los audios de Cruz Escribiente. Así que abróchese los cinturones y escuche hasta el final, porque esto es los audios de Cruz Escribiente. Las Barbie, las muñecas más famosas de la historia, un icono cultural que ha pasado de generación en generación, con sus colores rosa y pasteles. No sé si ustedes sabían, pero la Barbie fue lanzada en 1959, exactamente el 9 de marzo, por Ruth Handler, que era la dueña nada más y nada menos que de Mattel. Su nombre es el diminutivo de Bárbara, así se llamaba la hija de Ruth Handler, se llamaba Bárbara, y le llamaban Barbie, de cariño. Le decían así, a la pequeña hijita le decía Barbie, entonces dijo, mi hija es una muñequita, pues mi nueva muñeca se va a llamar como ella. En 1960 se vendía en todos los Estados Unidos. Esa primera generación de Barbies vale millones de dólares. Hoy en día se subastan en casas como Christie's y otras alrededor del mundo, y hay muy pocas. Y lo que tiene Barbie magnético, que atrae a las personas, tiene que ver también con algo que sucedió durante todos estos años. Y es que los años 60 fueron años de protesta, de liberación, de lucha por los derechos civiles, por los derechos de las mujeres, por los derechos también de los pueblos colonizados. Hubo un montón de guerras, confrontaciones en África, mayo del 68 y muchos más. Y hasta ese punto, los principales juguetes a escala que mostraban personajes y oficios estaban dirigidos hacia los niños, hacia el público masculino. Vendían entonces cantidades de soldaditos. No sé si ustedes han escuchado de un cuento incluso del soldadito de plomo. Y es que antes, en el siglo XVIII, XIX, se hacían muñequitos de soldados de plomo que pues ya no se podrían hacer porque el plomo envenena. Y muchos de los niños que jugaban con esos pequeños soldaditos terminaron con problemas de aprendizaje porque se envenenaron con plomo. El caso es que en los años 40, 50, después de la Segunda Guerra Mundial, estos pequeños juguetes que después se convertirían en G.I. Joes y se convertirían en aviones de guerra y en carritos, estaban, vuelvo a decir, solamente dirigidos hacia los niños. Pero Ruth Handler dijo, puedo hacer también juguetes a escala dirigidos al público femenino. Me estoy perdiendo la mitad del mercado. Hasta ese momento solo se producían juguetes que imitaban bebés, coches, cocinitas, dirigidos a lo que se consideraba entonces era la feminidad. Ruth vio allí una oportunidad inmensa y empezó a buscar en el mundo si había muñecas que mostraran a la mujer, que mostraran a las niñas como líderes en oficios distintos, diferentes, y no encontró nada. Y en un viaje a Alemania encontró una tira cómica muy extraña. La vendían en los puestos de revistas, en la calle, junto a otros cómics, junto a otras tiras cómicas, junto a otras bandes signées, como se diría en francés. Y se llamaba Ed Lily.
Lily es básicamente un cómic en el cual se muestra a una mujer trabajadora, pero que tiene unos tintes incluso un poco subidos de tono. A veces en muchas viñetas, en muchos dibujos, se muestra a Lily con poca ropa y en situaciones comprometedoras. Esto es entendible porque después de la Segunda Guerra Mundial y de la reconstrucción de Alemania y del nuevo gobierno que empezaba a formarse, se buscaba una liberación y muchos de los sobrevivientes de la guerra y de las crueldades querían de alguna manera romper la censura, y Lily lo logró y se vendía por todas partes y se publicaba en diarios, y entonces empezaron a elaborar merchandising en los años 50. Eran muñecas a escala, eran muñecas pequeñas de esa figura erótica, de piernas largas, muy alemana, rubia, con rasgos aguileños, con un toque marcial, con una especie de toque militar. Y eso es lo que tenía Lily, que incluso en su ropa se veía un poco militar. Entendamos nuevamente que acababa de derrumbarse el Tercer Reich y que acababa de perder la guerra Alemania. Y uno de esos modelos y una de esas muñecas hechas a escala para los coleccionistas, para los fanáticos de Lily, ese personaje de las historietas, es el que vio Ruth Handler detrás de una vitrina. Es el que observó allí y quedó maravillada. Dijo, esta es la muñeca que yo quiero. Le tomó fotografías por todas partes, la compró, la guardó en una maleta muy bien forrada y después la llevó hasta los Estados Unidos de nuevo. Una vez aterrizado en Los Ángeles, Ruth se la mostró a la gente que trabajaba con ella. Les dijo, tenemos que hacer una producción en serie de esta muñeca, pero va a ser nuestra y va a ser diferente y va a cambiar la historia. La mayoría de los jugueteros quedaron asombrados porque decían, esto no va a funcionar. Los juguetes en serie, los modelos a escala como los carros, los aviones son para niños, no son para niñas. Ruth insistió, les dijo, tenemos que hacerlo. Tenemos que romper el mercado, hay una gran oportunidad. Mattel no tenía mucho dinero en ese momento. Había ganado mucho dinero, sí, pero no tenía suficiente capital. Y los administrativos dijeron, no estamos listos, Ruth. Y ella insistió. Reunió a un grupo de diseñadores, aquellos que habían hecho muñecos parecidos a G.I. Joe, soldados con armas, soldados con uniformes militares, soldados que manejaban camperos, camionetas, buggies de batalla, y les dijo, quiero que hagan una muñeca, quiero que hagan un juguete para las niñas. Ellos de alguna manera empezaron a trabajar y los primeros diseños, cuando uno ve los primeros diagramas, diseños de Barbie hechos por estos jugueteros, por estos maestros jugueteros, son realmente extraños porque son muy marciales, parecen soldados mujer, soldados femeninos, y en parte eso es lo que hace que Barbie hoy todavía tenga ese porte, ¿no? Tan rígido, como si estuviera en una formación militar. Vean ustedes una Barbie hasta los años 80 y verán que es rígida en los brazos, en las piernas, parece que estuviera de pie, parece que estuviera siempre allí lista frente a un general, frente a un militar, o si estuviese montando guardia, como cuando uno va por allá a Inglaterra, al Palacio de Buckingham, y allí están los soldados que custodian a la reina, o como cuando ustedes van a los monumentos en América Latina y siempre hay unos soldados con uniforme de gala, incluso uniformes antiguos de las guerras de independencia, en los mismos Estados Unidos, con uniformes sobrios, así de pie, custodiando, digamos, algo simbólico, una llama, una tumba. Así se ve un poco Barbie, ¿no? Tiene ese porte, y eso viene de los primeros diseñadores, que eran diseñadores que estaban de alguna manera habituados solamente a construir juguetes bélicos, juguetes de cowboys, de vaqueros, juguetes que mostraban personas idealizadas hasta cierto punto en contextos sangrientos, ¿no? Violentos, como son las guerras. Y entre todos esos diseñadores había un ingeniero que había estado trabajando para los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, elaborando bombas, elaborando misiles, elaborando máquinas de guerra, de destrucción. Un ingeniero que cambió la historia porque diseñó algo que hizo que la muñeca Barbie se volviera masiva, que nadie más pudiese elaborar algo similar porque su invento lo patentó. Una persona que estaba dedicada a hacer máquinas para acabar con la vida de otros y que transformó a Mattel en una megacorporación. Alguien que también tenía gustos muy oscuros, retorcidos.
Alguien llamado Jack Ryan, del que hablaremos durante los próximos minutos y descubriremos cosas bastante perturbadoras que dieron origen a esta muñeca, que es en este momento el juguete más popular del mundo. No sé si ustedes alguna vez tuvieron una Barbie o jugaron con una Barbie. Tenía algo diferente a los demás juguetes, ¿verdad? Tenía algo distinto en sus rodillas. Uno las puede flexionar, las puede mover. Además, su textura es diferente. Cuando palpas su cuerpo se siente distinto. No es rígido, no es completamente sólido. Se siente más cercana, ¿no? Se siente más humana, sobre todo los primeros modelos. Y eso lo creó un señor llamado Jack Ryan. Antes de hablar de la extraña y retorcida personalidad de Ryan, que además, como les dije anteriormente, fue un diseñador de bombas, de armas, y que tuvo una vida muy oscura, muy rara, llena de estimulantes, llena de sustancias, que hoy en día se ven muy lejanos de la muñeca, de esa muñeca de tonos rosados que ha invadido el mundo. Antes de hablarles de este oscuro personaje, quiero presentarles esta noticia que a mí me resulta sorprendente, y es que estos muñecos, estos juguetes, estas Barbie, que yo también quiero y que tengo algo afectivo hacia ella, se han convertido en un valor de cambio y de inversión alrededor del mundo. Así como hay mucha gente que ahorra en criptomonedas que son fluctuantes y especulativas, y otros invierten en vinos o en whiskies o en bienes raíces, hay quienes invierten en Barbies de colección, porque saben que en un futuro las pueden vender, porque saben que en un futuro las pueden ofertar y pueden ganar miles y miles de dólares. Escuchemos esta noticia de hace apenas unos días acerca de esto, de los coleccionistas, de los grandes coleccionistas de Barbie, y volvemos a conocer la extraña y retorcida historia de Jack Ryan. Ella es la mayor coleccionista de Barbie en el mundo, tiene 18,000 muñecas y con ello establece el récord Guinness. Bettina Dorfman es de Alemania, tiene 62 años y las primeras que tuvo fue a los 11, cuando se le rompió una pierna y su familia se la regalaba para entretenerla. Su joya más valiosa es la número 1, la que fabricaron en 1959. Con el lanzamiento de la película aumentó el interés por exponer su colección en museos y centros comerciales, y ella sabe tanto de Barbie que incluso tiene un hospital para muñecas en donde cobra hasta 600 euros por repararlas, unos 11,000 pesos aproximadamente. Más de $600 solo por arreglar una Barbie. Y la Barbie número 1 original está tasada en miles y miles de dólares. No les puedo decir el valor exacto porque tendría que llevarla a una casa de subastas. Y allá en la subasta la gente va diciendo: doy tanto, doy algo, doy menos, doy más. Y así se tasa el valor de esos objetos de colección. Objetos que tienen obviamente historia, objetos que nacen de la mente de alguien, objetos que son diseñados por personas. Muchas veces los juguetes a través de los tiempos no fueron hechos por personas lindas, hermosas y bellas. Un poco lo muestra Roald Dahl, un escritor que en los años 60 escribió una novela sobre la fábrica de chocolate. Se llama Charlie y la fábrica de chocolate, donde muestran a un juguetero extraño, demente, llamado Willy Wonka. En la vida real no hay Willy Wonkas. Sin embargo, existió alguien llamado Jack Ryan. First toy was children's furniture. For little dolls' houses? For doll houses, yeah. And then came the Yucadoodle, and then a plastic piano, and then a burp gun, and then, of course, Barbie. Tell me, if you will. La voz de Ruth Handler, que hemos hablado bastante de ella, una de las dueñas de Mattel. Y ahí estaba diciendo algo que es bastante interesante, que se construyeron carros, automóviles, pequeños pianos, casa, castillos de Barbie. Se crearon modelos a escala que solo existían para los niños. Antes habían castillos de guerra, tanques de guerra, pero para las niñas nada. Barbie es una copia de este modelo, pero enfocado en la feminidad. Por eso Barbie tiene su propia casa. Por eso Barbie tiene su propio auto. Algo que cambió el mercado totalmente, y algo que cambió la mente de los diseñadores. Y aquí es donde aparece Ryan, Jack Ryan. Jack Ryan era un ingeniero que había estudiado en la Universidad de Yale. Fue contratado por una compañía que construía misiles en las fuerzas militares durante la guerra, que se llamaba Raytheon. Allí hizo parte del equipo que hizo el misil Hawk,
y un misil que se llama también Sparrow. El misil Sparrow es muy interesante porque es aire-aire, lo lleva a un avión y se lo lanza a otro avión y destruye todo. En 1955, como Ryan estaba desempleado, Rudd lo contrató. Llegó y lo trajo como diseñador y después lo nombró vicepresidente de investigación y desarrollo de Mattel. Y su innovación más grande fue crear una especie de estructura en las piernas de la muñeca que permitía que se doblaran y que además sonaran, como ustedes lo han hecho. Es algo adictivo, ¿no? Mover las rodillas de una Barbie y el sonido que se producía también, porque es parecido a cómo se truenan los dedos, cómo se sacan las yucas, como dicen en Colombia, que psicológicamente nos atraen. Además de eso, el ingeniero patentó una especie de polímero que se empezó a utilizar para cubrir a la muñeca, para crear la muñeca, porque los muñecos de ese tiempo o eran bien de lata, el plomo ya no se usaba, o eran bien de plásticos muy duros, unos plásticos muy fuertes que de alguna manera hacía que los niños no sintieran tanta empatía. En cambio Barbie era diferente porque con el tiempo se volvió cada vez más suave, era un tono muy similar al de los seres humanos o al de otras criaturas. Tú lo puedes tocar y es semi esponjoso, es como si tocaras una especie de carne, incluso se calienta, lo que produce una sensación cálida, empática hacia ese objeto. Además, la muñeca también puede rotar la cabeza. Podía mover la cabeza en algunos modelos. Eso causó que fuera un éxito en ventas. Nada más, en 1959 se vendieron más de 300,000 Barbies en todos los Estados Unidos. Y luego empezaron a venderse en todo el mundo, en Japón, en Europa, también en América Latina. El costo de cada uno de estos objetos era solo $3, pero Mattel se volvió un imperio y empezó a ganar dinero. Jack Ryan trabajó durante mucho tiempo allí, diseñó otros juguetes, entre ellos unos llamados Hot Wheels. Todo esto transformó a aquel ingeniero que hacía misiles en un millonario, en un juguetero millonario. Sin embargo, su vida era oscura y extraña. Allá en California compró un terreno muy largo y grande. Imagínense un terreno largo, grande. Y ahí empezó a construir lo que él denominaba su propio castillo. Este hombre, que era experto en fortalezas militares y que además había ayudado a diseñar nada más y nada menos que la casa de la Barbie, empezó a construir una especie de búnker gigantesco que todavía está allí en pie en Los Ángeles. Imagínense ustedes. Paredes anchas, largas, ventanas pequeñas, una puerta grande de metal duro. Ahí vivía Jack Ryan, ahí vivía con su esposa. Sin embargo, muchos de los que lo conocían decían que en el sótano tenía cosas muy raras. Sí, señores, el creador de Barbie mandó a elaborar grandes mazmorras, pasadizos, como una especie de cárcavas, como una especie de laberintos que estaban debajo de los pies de los que caminaban allí por la sala, por la cocina, en donde había ciertas celdas con puertas pequeñitas. Allí, se decía, él daba rienda a sus deseos más oscuros. Se decía que elaboraba grandes fiestas y que llevaba allí gente y que todos entonces consumían y gritaban y bailaban. Era como una especie de aquelarre que se hacía debajo de la casa del ingeniero creador de Barbie. Y eso no lo cuentan hoy en día, y eso no lo cuenta mucho Mattel, pero sucedió. Y ¿saben qué? No lo ocultan mucho. Increíblemente, cuando se dio la película empezaron a borrar muchos de esos artículos, pero todavía los encuentran. Incluso hay fotos de este lugar, de este castillo que elaboró este señor con los dineros de la ganancia de las Barbies. O sea, cuando la gente compraba una Barbie estaba financiando ese castillo en donde aquel hombre satisfacía sus deseos, una especie de fortaleza macabra y oscura. Este comportamiento empezó a molestar un poco a Mattel y durante mucho tiempo había problemas entre Rudd y Jack Ryan. Incluso durante los últimos años en que trabajaron juntos no se hablaban ni siquiera. A pesar de que Ryan era un genio y dejó más de 1000 patentes a nombre de la empresa de una gran cantidad de juguetes, él mismo renunció. Él mismo dijo en 1980, me voy de Mattel. Fue hasta donde Rudd, dicen, le dejó entonces su carta de renuncia en 1980 y los demandó. Los demandó enseguida. Les dijo, denme más dinero. Y empezó una pelea grandísima, fuertísima, porque él decía, yo soy el dueño de Barbie, yo creé a Barbie y ustedes se volvieron millonarios. Y Rudd decía, no, tiene el nombre de mi hija, yo fui la de la idea, yo viajé hasta Alemania, yo vi aquella muñeca llamada Lili, yo fui quien creó conceptualmente a Barbie. Y Jack decía, no, yo fui el que la diseñé, yo fui el que la patenté, yo elaboré sus rodillas, aquellas que truenan, aquellas que suenan. Al final se llegó a un acuerdo.
Jack Ryan recibió una gran cantidad de dinero. Se dice que durante sus últimos días se dio una vida llena de excesos, de placeres, una vida alucinada, para muchos pervertida, que le causó un daño terrible a su cuerpo, porque en 1989 sintió un fuerte dolor de cabeza, un dolor muy fuerte, como si le clavaran algo, como si tuviera un clavo de metal que le atravesara la quijada. Luego no podía mover un brazo, una pierna, y cayó al suelo. Enseguida lo llevaron a un hospital allá en Los Ángeles, en California, en donde diagnosticaron que tenía un accidente cerebrovascular. Jack Ryan, el creador de Barbie, entonces quedó postrado sobre una cama, sufría y sufría. Se dice que durante sus últimos días, porque murió en 1990, siempre tuvo al frente de su cama una muñeca Barbie gigante, una especie de estatua que lo miraba siempre, fijamente, allí mientras agonizaba, en el castillo que él construyó, en esa casa que él hizo, gigantesca, como si fuese una copia de los castillos y de las casas que él mismo diseñó para la muñeca Barbie y para su novio Ken, pero que debajo de sus pies guardaba secretos, compulsiones y perversiones. Watch. I guess I took a radio. I forgot about that, but apparently I took a radio. Why did you take these things? I don't know. La voz de Dennis Rader, la voz de BTK, uno de los peores criminales seriales de toda la historia. Dennis Rader nació el 9 de marzo de 1945 y en este momento que yo estoy haciendo este podcast continúa vivo en una prisión. Tiene 78 años, le llamaban BTK o el BTK Killer. Durante sus primeros años, Dennis era un niño normal, era el mayor de 4 hermanos, que hacían parte de la familia que habían creado William Elvin Rader y Dorothea Mae Koch. Creció en un pueblo llamado Wichita, Estados Unidos, y asistió a un colegio. Allá era un niño normal. Era normal, el Riverview School, y luego se fue a la High School y estudió ahí en la Wichita High School, y todos los compañeros decían que se veía normal, que era un tipo muy callado, muy extraño, que siempre le decía: Dennis, ¿cómo estás? Y él se quedaba callado, como si nadie supiera lo que hubiese en su interior, como cuando alguien ve un mar congelado y no sabe qué hay abajo, y dicen que abajo ahí estaba lo más oscuro, porque él solía ser cruel con los animales. Atormentaba a las mascotas de sus vecinos, atormentaba a sus propias mascotas. Con el tiempo Dennis se hizo adulto, asistió mucho a una iglesia calvinista, allá iba y rezaba todos los días, era un miembro activo de la comunidad. Sin embargo, los pastores lo veían también como un ser muy callado, como si estuviese inmerso en un profundo ostracismo. Luego intentó estudiar en la universidad. Entre 1965 y 1966 asistió a la Universidad de Wichita, a la Universidad Wesleyana, que es una universidad profundamente religiosa. Allí rezaba, se aprendió de memoria la Biblia casi. Decían que tenía una memoria excepcional. Hablaba de Job, del libro de los profetas. Hablaba de muchísimos temas religiosos. Sin embargo, nunca terminó, porque en 1966 se fue al ejército, concretamente a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y se trasladó a Texas, Alabama. Se fue incluso a bases militares del gobierno de los Estados Unidos en Asia. Estuvo en Okinawa, en Corea del Sur, en Grecia y en Turquía. Y allí Dennis, que era un hombre alto, grande, aprendió a manejar armas. Y no solo eso, Dennis Rader allí aprendió a usar técnicas de sometimiento, porque así lo entrenaban. Lo entrenaron en karate, en jiu-jitsu, en defensa personal, en un tipo también de arte marcial israelita que se llama Krav Maga. Claro, estaban entrenando un militar, nada más y nada menos que un militar de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Viajó por todo el mundo, aprendió varios idiomas. No obstante, su personalidad seguía siendo taciturna, seguía siendo visto como alguien muy raro, muy extraño, por lo cual salió rápidamente en 1970 de la Fuerza.
regresó a Wichita en Estados Unidos y empezó a trabajar como guardia de seguridad. Estudió también al mismo tiempo en un college comunitario, en un lugar llamado El Dorado, Kansas, en donde llegó a ser una especie de técnico en electrónica. Le gustaba la electrónica y empezó a trabajar en ello. Con ese oficio trabajó en una empresa muy famosa que queda allá en Wichita, que es Coleman. No sé si ustedes la conocen, la que hace las neveras, las carpas, los objetos que uno usa cuando se va, por ejemplo, de camping. Ahí trabajó hasta 1988. Y también trabajó como encargado de control de animales en la zona donde él vivía. Generalmente lo veían como un tipo muy estricto. Unos vecinos incluso llegaron a decir que él sacrificaba y acababa con la vida de los animales que estaban por allí, que lo rodeaban, porque le daba la gana. Porque decía, este animal, ese perro no me gusta, y él lo desaparecía. Imagínense este personaje. Y aunque esto pueda ser incómodo, era solo la punta del iceberg, la punta del iceberg de lo que él había hecho durante todos esos años. Porque Dennis Rader había acabado con la vida de una gran cantidad de personas. En 1974 entró a la casa de una familia, la familia de Joseph Otero, un hombre de 38 años que también trabajaba en la Fuerza Aérea. Ahí él estaba con sus hijas, con su esposa Julie Otero, con otro hijo que se llama Joseph Otero II y con una niña llamada Josephine que solo tenía 11 años. Él llegó hasta su propiedad, los hizo sentarse en la sala y empezó a acabar con su vida. El padre le puso una bolsa en la cabeza para que se ahogara y todos los demás lo vieron, y luego los sometió a terribles suplicios. Era terrible, o fue terrible lo que hizo. Los agredió brutalmente. Luego de acabar con esa familia, le envió a la policía mensajes, cartas, en donde él mismo se llamó asesino BTK, que sería un acrónimo de un nombre muy aterrador: Bondage, Torture and Kill. Y este tipo, Dennis Rader, seguía yendo a la iglesia normal, todo el mundo lo veía ahí sentado, incluso formó familia, tuvo hijos, todo el mundo decía que era extraño pero lo quería. Y mientras se veía bello y precioso y todos lo veían como un tipo servicial, siguió atacando. Ese mismo año, ese año en que acabó con la familia Otero, fue hasta donde una chica llamada Kadyn Bright, el 4 de abril, y acabó con su vida. Acabó con su vida mientras ella intentó escapar, y fue realmente horrendo lo que le pasó. 3 años después, en 1977, acabó con la vida de otra chica, Shirley Vian, quien además era madre de 3 niños, y siguieron más crímenes como el de Nancy Fox. Entró a su cuarto, a su habitación, y acabó también con su vida en su propia cama. Luego a una mujer llamada Marine Edge, y muchas más fueron víctimas de Dennis Rader. La policía lo estuvo buscando durante años, durante décadas, y no pudieron capturarlo. Pero lo más extraño es su conexión con las muñecas Barbie, que es una conexión un poco perturbadora, que es una conexión que le hace a uno sentir un poco náuseas, porque lo que hizo fue realmente aterrador. Este hombre llamado Dennis Rader, este criminal que se hacía llamar al mismo BTK. Y es que en el año 2005 la policía de Kansas recibió un mensaje indicándole que habían encontrado una bolsa abandonada en un parque. Cuando la policía fue a ver lo que había al interior de esa bolsa plástica, encontró una muñeca tipo Barbie y una licencia de conducir a nombre de Nancy Fox, de 25 años. Lo que llamó la atención de los investigadores, pues Nancy Fox, como les dije, fue una de las víctimas de este terrible criminal. Había sido ultimada en 1977. Lo más interesante es que la muñeca Barbie tenía una blusa roja, no tenía pantalón, y las manos las tenía atadas a la espalda, a la altura de la cintura, y los pies estaban amarrados a los tobillos. Los investigadores estaban completamente estupefactos. Era la misma forma en cómo este criminal había dejado el cuerpo de su víctima. Había también una especie de tubo del cual estaba descolgada la muñeca. Esto sí es horrendo, porque este terrible homicida había reescenificado su crimen a partir de una muñeca Barbie. Esto sí es completamente abominable. Y lo que hizo este señor fue enviar este mensaje a la policía. Luego empezaron a hacer un cotejo de ADN varios años después y descubrieron que era el mismo criminal que había atacado a Nancy Fox el que había dejado el mensaje. Habían pasado desde 1977 al año 2005
Casi 30 años, y la policía por fin, después de 14 años en los que BTK no había dicho nada, tenía una prueba de que seguía vivo. Siguieron investigando, pero antes de contarles cómo atraparon a este terrible criminal y cuál fue su destino, quiero que piensen esto, o sea, un terrible homicida, un serial que ha hecho de alguna manera de una muñeca Barbie su mensaje. Esto es realmente cruel, es como si quisiera ejemplificar, como si quisiera aterrorizar, como si sintiera alguna clase de placer retorcido en los laberintos infinitos de su mente para causar aún más daño. Y bueno, BTK envió esa muñeca Barbie, la dejó en un parque, él sabía que iban a encontrar su mensaje y con eso la policía pudo marcar su ADN. Ese mismo año, Dennis Rader fue a la iglesia en donde él siempre iba, donde decían que era un tipo muy cordial, una iglesia wesleyana protestante, y llevó un disquete, y desde ese disquete, de lo que se usaba antes para enviar información en los computadores, envió un mensaje directamente a la prensa. Los policías empezaron a mirar de dónde había salido ese mensaje, encontraron el disquete y ubicaron a Dennis Rader, quien fue juzgado por acabar con la vida de 10 personas entre 1974 y 1991. Todavía en este momento él está vivo. A fecha de hoy, cuando hago este podcast, está preso, está capturado. Se trata de uno de los casos más horripilantes de un asesino en serie en toda la historia y que fue capturado gracias a su fijación perversa con las muñecas Barbie. La terrible historia de BTK. La terrible historia que él mismo construyó a partir de sus infaustas acciones reflejadas en una Barbie maltratada y ultrajada. Bueno, llegamos al final de otro de los capítulos de los audios de Cruz Escribiente. Muchas gracias a ustedes por estar allí, muchas gracias a ustedes por existir, por escucharnos. Esto es algo que es un poco fuerte y desgastante, grabar un programa cada 2 días solo para ustedes. Y esta vez escogí este tema porque siempre me ha fascinado ese lado oscuro de lo que nosotros generalmente consideramos bueno, hermoso. Se ve reflejado en los cuentos de hadas, ¿no? Los cuentos de hadas del pasado están llenos de violencia, de crimen. Porque en parte la violencia y el crimen son parte de lo que somos los seres humanos. Y los muñecos también, aunque parezcan de alguna manera bellos, hermosos, inocentes, muchos de los creadores de esos objetos también fueron malvados. Hay varias series de películas que les recomiendo sobre esta. Vean Barbie, a mí me encantó esa película, se la recomiendo. Me parece interesante, cuando la vi recordé mi infancia. Yo mismo jugaba con una Barbie de mi hermana, siempre quise tener una Barbie, pero pues como se los daban más en ese tiempo a las niñas y no los papás no les daban a los niños generalmente las Barbies, pues yo jugaba con la Barbie de mi hermana y me gustaba moverle sus rodillas y me gustaba jugar con ella y lo acepto y me encantó la película. Pero si ustedes quieren ver películas de terror, hay una muy interesante que se llama Puppet Master, que está inspirada. Además no es solo una película, les quiero decir, son varias películas, es una saga de películas que está inspirada en los jugueteros, en cómo los jugueteros también pueden ser macabros o pueden ser malditos o pueden ser malvados. Y ahí salen pequeños muñecos que supuestamente están poseídos, que atacan a la gente, que atacan a las personas. Hay uno en especial que causa mucho miedo, que tiene como una especie de taladro en la cabeza que taladra a las personas. Y entre esos objetos, entre esos muñecos, hay uno bastante interesante que es como una Barbie, ¿no? Pero es una Barbie terriblemente malvada. Escuchemos parte del tráiler de Puppet Master para ambientar de alguna manera algo que siempre les he querido decir, una reflexión que quiero hacerles a todos ustedes, estén donde estén. Escuchen entonces algo de esta película, de esta saga de cine que surgió en 1989. Y que fue dirigida por un personaje muy extraño que se llama David de Coteau. Pero de eso hablaremos después. Escuchen el tráiler de Puppet Master. Una casa llena de misterios. Ha tenido mucho éxito con el señor, señora Gallagher.
¿Quiénes son ustedes? Unos investigadores con poderes sobrenaturales. Dios mío. Está experimentando el pasado. Todos estamos comunicados por nuestro pensamiento. Han revelado un antiguo secreto. Quiero enseñarle una cosa. Han dado vida a una fuerza mortífera. Todos estamos en peligro. Y ahora un viejo baúl lleno de muñecos. ¿Hay alguien en la habitación, Frank? Se han convertido en una pandilla de asesinos. Cabeza de alfiler. El navaja. La señorita Sanguijuela. El bufón. Y el taladrador. Irene Miracle, Paul Le May, Barbara Cranston y William Hickey. La venganza de los muñecos. La venganza de los muñecos, así se tituló en España a Puppet Master. Y la señorita Sanguijuela que aparece allí es una especie de Barbie macabra, una Barbie que por su boca regurgita esos animales que atacan a la gente y le chupan la sangre. Las sanguijuelas siempre se han visto como criaturas malignas, pero también se han utilizado muchas veces por la medicina. ¿Por qué? Porque servían para drenar los hematomas, pero eso hablaremos en otra oportunidad aquí en los audios de Cruz Escribiente. Y ya no hablemos un poco de Barbie, hablemos de otra cosa que siempre les hemos querido decir desde acá, desde este equipo que lo hace también mi esposa y yo. Mi esposa que se llama Tania. A propósito, si me quieren seguir, me pueden buscar en todas las redes sociales como @cruzescribiente. Me encanta que usted esté aquí, así que denle like a este podcast y al mismo tiempo, por favor, comenten desde dónde nos están escuchando. También les pido un gran favor y es que activen la campanita, porque eso les permite a ustedes saber cuándo hay un nuevo podcast al aire. Y aparte de todas estas peticiones, solamente me queda decirles una cosa. Yo creo que la gran fama y el gran poder y la gran difusión, mejor, de Barbie en este momento con esta película tiene que ver con algo que es completamente profundo en cada uno de nosotros como seres humanos. Y es nuestros recuerdos de infancia. Algo que nos marca, algo que nos hace ser, algo que nos hace vivir. Y es que cuando éramos niños, seguramente estuvimos en contacto con estos objetos y nos evoca a nuestra mamá y nos recuerda a nuestro papá. Y eso es lo que se ve reflejado, ¿no? Es algo muy fuerte, es como mi conexión con mi familia, con mi infancia, con lo que amo. McDonald's hace algo parecido cuando instala esos parques infantiles, en teoría gratuitos, con columpios, pelotas de plástico, en los principales restaurantes que posee alrededor del mundo, y es crear esa afinidad. Cuando la gente es grande, observa, cuando ya es mayor, cuando ya es adulta, observa al McDonald's y recuerda ese momento en que sus papás los llevaron allí y jugaron entre esa piscina de pelotas multicolores. Hay unas leyendas interesantes. Alguna vez podemos hacer aquí un podcast sobre las famosas serpientes que estaban ahí y atacaban a la gente y un montón de cosas más. Eso es lo que nos mueve y es la infancia y es nuestra familia con sus recuerdos buenos y malos lo que nos hace ser adultos, lo que nos hace vivir, lo que nos hace recordar, lo que nos hace sentirnos de alguna manera en el pasado nuevamente. Y es que la palabra recordar significa eso en latín, revolver. Re significa volver. Por eso cuando decimos rememorar es volver a sentir las memorias, pero recordar es una palabra más bonita, porque significa revolver. Cordar es corazón, es volver a pasar por el corazón, es volver a sentir. Y eso es lo que creo hace Barbie. Y aquí les quiero decir algo que para mí es fundamental. Y se los voy a decir mediante una vieja fábula de Esopo, que me contaron mis padres cuando yo era niño y que ahora recuerdo y que se las quiero narrar. Se llama El Avaro y comienza así. Érase una vez un hombre muy rico, millonario, tenía cantidad de oro, tenía todo, tenía en la casa toda la comida que quería, vivía en una casa gigante cuando todos en ese tiempo, en la época medieval, eran pobres, era un millonario.
pero era ruin. Tal vez ustedes conocen gente así, que tiene mucha plata y no quiere darle a nadie, que es egoísta, que acumula. Y entonces ese hombre avaro y muy rico un día decidió vender todo lo que tenía. Sacó a la calle los muebles, sacó a la calle incluso la loza, sacó a la calle todo y lo cambió. Incluso echó a todos sus pajes y sus sirvientes y lo cambió por lingotes de oro. Como no quería que nadie disfrutara su riqueza, se fue al bosque y allá la enterró. Enterró su riqueza, abrió un hueco debajo de un árbol y ahí metió uno a uno, imagínense, los lingotes de oro. 1, 2, 3, todos ahí acumulados. Y los tapó. Y todos los días iba allá a ver el árbol, iba a ver cómo crecía el prado, el pasto, para observar su riqueza enterrada. Sin embargo, el mundo está lleno de gente mala. Y un ladrón se dio cuenta de ese extraño comportamiento y lo siguió. Y empezó a vigilarlo. Y empezó a mirar qué es lo que hacía él frente a ese árbol. Una noche el ladrón desenterró el oro. Empezó a sacarlo y se lo llevó. Cuando el avaro descubrió que lo habían robado, dio un grito gigantesco. Un grito terrible. Se cogió la cabeza y empezó a llorar desesperado. Uno de los vecinos del sector lo vio del bosque y dijo: ¿qué le pasa a este hombre? Él le contó todo y entonces aquel hombre sencillo tomó unos bloques, unas piedras que parecían lingotes similares a los lingotes de oro y los enterró allí, los enterró en el mismo lugar y le dijo: aquí tienes su tesoro, aquí tienes tu nuevo tesoro. Sabes que nunca habrías gastado tus lingotes, ¿qué más te da que sean ahora piedras? Ahora deja de sufrir. Y eso me hace pensar en los coleccionistas. Usted colecciona, me parece genial. Y eso me hace pensar en los avaros y en aquellos que guardan tesoros escondidos, que nunca los gastan. En aquellos que tienen una vajilla de porcelana nueva escondida y que dicen: la voy a sacar en ocasiones especiales, y nunca la sacan. La vida es para disfrutarla. ¿Para qué quieres tener tesoros? ¿Para qué quieres tener riquezas? ¿Para qué quieres ser millonario si escondes tus tesoros, si no los usas? Si ese avaro que guardaba esos lingotes ahí abajo hubiese muerto, no hubiera pasado nada, nadie se hubiera dado cuenta, nadie. No acumulemos cosas que no vamos a usar. Seamos racionales, sí, hay que ahorrar para el futuro, hay que hacerlo, pero hay que arriesgarse a veces a vivir, a viajar. Dentro de poco los voy a invitar a viajar conmigo a Egipto y a otros lugares del mundo, lugares de misterio, porque hay que vivir. Y por eso quería dejarles esa historia a todos ustedes también, porque parte de lo que yo he hecho en mi vida es esto: tratar de vivir experiencias, porque las experiencias nunca se van a olvidar. Nunca. Y bueno, solo quería dejarles ese mensaje. Un mensaje de cariño y amor a ustedes, porque estén ustedes donde se encuentren. Si estaban por allá, ustedes trabajando duro, escuchando este podcast mientras manejan, o limpiando su casa, o si están en algún momento enfermos o doloridos, les envío un mensaje de amor. Porque ustedes estén donde estén, yo, Esteban Cruz, esté usted donde esté, así yo no lo conozca, yo a usted lo quiero mucho.